La luz entraba a raudales por las cortinas. Me desperté lentamente y me encontré debajo de la mesa de la cocina. Cuando abrí los ojos y me levanté, una manta se deslizó de mí. Miré la manta y luego dirigí mi mirada hacia el sofá. No vi a Soyeon. Miré a mi alrededor, pero tampoco estaba en la sala, ni en la cocina, ni en el baño. Es posible que haya salido a la calle. Abrí la puerta del dormitorio principal. La ansiedad nerviosa de la noche anterior todavía me recorría, con la esperanza de que ella estuviera dentro. Mientras miraba hacia adentro, dejé escapar un suspiro silencioso. Allí estaba ella, durmiendo como una estrella de March. Me senté en el borde de la cama y le di unas palmaditas en la cabeza. Probablemente ella también estaba asustada. Parece que me consiguió una manta y luego se fue a la cama. Estaba orgulloso de ella, pero también arrepentido de lo que la hice pasar. Un padre consolado por su hija de 8 años. Sintiéndome patético, dejé escapar otro suspiro. Vamos a arreglarlo juntos. No había tiempo para la debilidad. Las criaturas de afuera estaban cazando humanos. Mientras pensaba en ellos, recordé las noticias sobre el virus. Los expuestos al virus pierden su racionalidad y se quedan solo con sus tendencias violentas. Todo lo que había ocurrido estaba exactamente en línea con esos informes de noticias. No solo eso, sino que fue aún peor. No se trataba de una violencia cualquiera, fue pura matanza. Respiré hondo y me recordé a mí mismo que ya no podía actuar así. Tenía que ser más fuerte, por el bien de Soyeon. El niño que había visto la noche anterior podría haber sido fácilmente Soyeon. No era momento de inacción. Le di un beso en la frente y la dejé dormir. Saqué un bloc de notas y comencé a tomar notas sobre nuestra situación actual. Equipo de rescate. Es muy probable que no vengan 119. Alta probabilidad de que se hayan convertido en esas criaturas refugios. No había noticias de ellos antes de que se cortara la electricidad. No hay refugio seguro disponible. Armas. Un martillo y una llave inglesa. Un cuchillo, también víveres. Mi mente se quedó en blanco mientras trataba de recordar qué comida teníamos, así que me dirigí directamente a la cocina. El refrigerador había dejado de funcionar. Era pleno verano y no pasaría mucho tiempo antes de que toda la comida congelada se echara a perder. Necesitaba organizar los alimentos que teníamos en diferentes categorías, perecederos y aquellos que se conservarían por más tiempo. Después de excluir la comida enlatada, el agua, el cereal y el par de paquetes de ramen que teníamos, la comida restante nos duraría unos 2 días. Caramba, ¿qué debo hacer? Me mordí el labio mientras me rascaba la cabeza. Ya había pasado una semana, pero todavía no había señales de que ninguna señal electrónica volviera a estar en línea, ni la presencia de ningún equipo de rescate. En circunstancias normales, las fuerzas gubernamentales se habrían movilizado para controlar la situación, pero no se veían por ninguna parte. Eso significaba una de dos cosas: o el gobierno no tenía forma de deshacerse de ellos, o carecían de la mano de obra necesaria para recuperar el control de la ciudad. Esto nos dejó con dos opciones: morir de hambre después de quedarnos sin comida, o correr el riesgo de salir a buscar más comida. Si hubiera estado solo, habría hecho un plan y habría actuado de inmediato. Sin embargo, tener que salir con Soyeon hizo que las cosas fueran muy diferentes. Si empezaba a comportarse mal mientras estaba en la ciudad, las cosas podrían empeorar. Por otra parte, dejarla sola difícilmente mejoraría las cosas. ¿Qué pasaría si ellos irrumpieran y llegaran a ella mientras yo estaba afuera buscando comida? Ya no habría razón para seguir viviendo. Sigamos observando la situación hasta que toda la comida se eche a perder. Esa fue la conclusión a la que llegué. Viviríamos de los alimentos perecederos mientras yo trataba de descifrarlos y solo tenía 2 días para hacerlo. Después del segundo día, tendríamos que empezar a comer la comida enlatada. Para entonces, tenía que estar completamente preparado y listo para salir a buscar comida. Después de organizar la comida que teníamos, fui a echar un vistazo a través de las cortinas. Seguían en ello, haciendo lo mismo de siempre. La única diferencia era que la criatura que agitaba los brazos en la entrada del edificio de apartamentos ahora tenía sangre por toda la boca. Mirarlo me recordó lo que había sucedido la noche anterior.
No pude evitar imaginar la cara del niño pequeño mirando impotente cómo su cuerpo era devorado. Una repentina oleada de náuseas me sacudió al pensar que la sangre en la cara de esa cosa podría ser la sangre del niño. Me tapé la boca, tratando de calmarme y desterrar esta repentina sensación. Respiré hondo y parpadeé varias veces, preparándome para enfrentarme una vez más a la situación exterior. En ese momento me encontraba en el apartamento 104, en Eindhoven. Los apartamentos 101 y 102 estaban frente a nosotros, a unos 200 metros de distancia. Sin embargo, el espacio entre nuestros apartamentos estaba repleto de ellos. Chirt, chirt. Un gorrión anunció la llegada del amanecer, y todas las criaturas dirigieron su atención al gorrión. Se reunieron alrededor del tocón donde estaba el gorrión, agitando sus brazos hacia él. No podían escalar, además, parecían aletargados, a diferencia de la noche anterior, cuando corrían salvajemente. ¿Era porque era un gorrión, o porque había salido el sol? Por lo que había observado, las criaturas no parecían ser capaces de ver. Probablemente no tenían forma de saber qué tan peligrosa o grande era su presa. Si ese fuera el caso, la única teoría plausible detrás de su comportamiento anormal era la presencia del sol. No había otra explicación. Parecía que sus capacidades físicas se reducían drásticamente durante el día. Una cosa era segura, reaccionaban al sonido. No habían reaccionado mientras el gorrión había estado volando o sentado en la rama. Sin embargo, tan pronto como comenzó a chirriar, atrajo toda su atención y todos se volvieron hacia la fuente del sonido. Muy rápidamente, todos comenzaron a gruñirle al gorrión. Era un sonido diferente al que hacían cuando cazaban. No era el sonido perturbador que sonaba como si la garganta de una persona estuviera siendo destrozada. Era extraño, e incluso un poco grandioso. ¿Están haciendo este sonido por frustración? ¿O podría haber otra razón? Mientras seguían haciendo estos sonidos, otras criaturas de la calle entraron en el complejo de apartamentos. Estos sonidos que están haciendo, ¿es esta su forma de comunicarse? Cerré las cortinas con fuerza, dejando solo una pequeña mirilla para vigilar lo que estaba pasando. A medida que aumentaba su número, me sentía cada vez más ansioso. Si me encuentran, soy carne muerta. Comenzaron a sacudir el árbol violentamente, haciendo que el gorrión se fuera volando. Ninguno de ellos pareció darse cuenta de la partida del gorrión, y continuaron sacudiendo el árbol hasta que se derrumbó. Me pregunté si algún ser humano habría sido físicamente capaz de hacer lo que acababan de hacer. Parecía obvio que eran físicamente superiores a los seres humanos. Sin embargo, su inteligencia no parecía estar a la par con su fuerza física. Cuando el árbol se cayó, algunas de las criaturas fueron aplastadas por él. Sin embargo, seguían vivos, seguían agitando los brazos. Me pregunté cómo seguían vivos después de todo eso. Mientras continuaba mi observación, noté que uno de ellos no se movía en absoluto. Su cabeza había sido aplastada y la sangre resumaba. Esto me llevó a pensar en otra teoría. Saqué otro bloc de notas y empecé a anotar sus características. Ellos reaccionan al ruido, ellos no tienen visión, ellos pueden moverse sin brazos ni piernas, aplastarles la cabeza los mata, ellos parecen carecer de inteligencia. A medida que avanzaba en lo que acababa de escribir, me di cuenta de que estas eran características de un zombi que aparecía en películas o cómics. Volví a mirar por la ventana. Parecían haberse apoderado del complejo de apartamentos y seguían haciendo ese extraño ruido. Zombies, no podía creer que hubiera zombies justo delante de mí. Sin embargo, parecía poco probable que fueran similares a los de las películas. Al menos, no parecía la mejor idea considerarlos como tales. Por supuesto, todo esto era especulación. Lo que necesitaba era más información. Me senté en el alféizar de la ventana y seguí observando con atención. Mientras dirigía mis ojos hacia ellos, un pensamiento seguía corriendo por mi mente. Tiene que haber una razón por la que actúan así. Tiene que haberlo. Después de un rato, sentí que alguien estaba parado detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Solleón caminando hacia mí, frotándose los ojos. Inclinó la cabeza de un lado a otro y preguntó: «Papá, ¿qué estás haciendo?» «Hola cariño, ¿te levantaste?» Tardé un momento en darme cuenta de que ya era el atardecer. Le di unas palmaditas en la cabeza y fui a la cocina a prepararle algo de comida.
Saqué algunos brotes de soya, espinacas, kimchi y janjorín. La olla arrocera ya no funcionaba y todo lo que teníamos era arroz frío. Tomé una cucharada grande de arroz después de probar un poco para ver si todavía era comestible. Probablemente no podremos comer este arroz a partir de mañana. Era probable que se echara a perder al día siguiente. Sería mejor comer todo lo que pudiéramos ahora, y confiar en las guarniciones para sustentarnos después. Soyeon comenzó a hurgar en su comida. Me sorprendió su apetito. No pude evitar sonreír mientras la veía comer. Sin embargo, después de un rato, comenzó a disminuir la velocidad y me miró de reojo. Me pregunté si era porque empezó a pensar que el arroz se había echado a perder o algo así. Quiero decir, el arroz agotado definitivamente causaría algunos problemas estomacales. ¿Qué pasa, cariño? Pregunté con expresión preocupada. Tiene un sabor raro. Papá, ¿no vas a comer?, preguntó, con una mirada en blanco en su rostro. Probablemente sintió pena de ser la única que comía. Sonriendo, tomé una cuchara. Papá también va a comer. Papá casi se olvida. Estaba demasiado ocupada viendo comer a mi linda Soyeon. Se balanceó de un lado a otro, sintiéndose un poco avergonzada. Después de que terminamos nuestra comida, regresé para observar lo que estaba sucediendo afuera. Miré a Soyeon y noté que estaba guardando los platos en el fregadero. Dada su bajitud, fue una gran lucha para ella, y tuvo que levantar los platos por encima de su cabeza para poder hacerlo. Rápidamente regresé corriendo a la cocina y le dije: cariño, papá se encargará de eso. Pero mamá me dijo que llevara los platos al fregadero cuando termináramos de comer. Punto. Dijo que es más difícil lavar los platos cuando el arroz comienza a pegarse. Ella me sonrió. En ese momento, no tenía ni idea de qué decirle a mi radiante hija. Cuando se fue la electricidad, también lo hizo nuestro suministro de agua. Eso significaba que ya no teníamos que servir nuestra comida en platos. No necesitaríamos platos separados para poner la comida, y lavar los platos se convertiría en un lujo. El agua potable también fue otro gran problema, y si no se hiciera algo al respecto, pronto se convertiría en nuestra realidad. Sin embargo, ¿qué sería lo correcto decirle? ¿Debería decirle la verdad sobre lo que realmente estaba pasando? ¿O debería felicitarla por ser una buena chica? En ese momento, no pude evitar pensar en mi esposa. Sí, me regañaba todo el tiempo, pero siempre puso a la familia en primer lugar. Cariño, ¿qué harías en esta situación? Esa era la única pregunta que quería hacerle a mi esposa. Ya sabía que tales situaciones surgirían en el futuro. Elegir entre la realidad y una fantasía ideal, tener que tomar decisiones difíciles, seguidas de momentos de arrepentimiento, especialmente cuando Soyeon finalmente entró en la pubertad. No pude evitar dejar escapar un suspiro mientras contemplaba el futuro frustrante y desesperanzador que nos esperaba. Casi de inmediato, sentí un cosquilleo en mi muñeca. Soyeon me estaba haciendo cosquillas en la muñeca. Las cosquillas era lo que le hacía cuando jugábamos, o cuando estaba molesta o se sentía deprimida. Parecía que ella me estaba haciendo lo mismo ahora, después de haber visto mi expresión triste. Casi me hizo llorar. La tomé en mis brazos y no dije una palabra durante un rato. Su calidez ayudó a aliviar las preocupaciones en mi corazón. Ella me miró, despistada, pero siguió abrazándome. Se sentía igual que yo. Al final, ella todavía estaba conmigo, y yo todavía estaba aquí con ella. Para Soyeon, tenía que sobrevivir sin importar lo que pasara.